Hola, cordial saludo. Mi nombre es Paula Valentina Carrión Bermúdez y hoy junto a mis compañeras Yarcy Durán, Angie Aldana, Diana Mendibelso y Angie Caro vamos a presentar nuestra tarea número 2, organizar ideas y socializarlas del curso de lengua materna número 2. Nosotras hacemos parte del grupo número 46. En primer lugar lo que vamos a hacer es presentar nuestros Padlets y cada una va a socializarlos y compartirlos con las otras, perdón. Entonces, vamos a proseguir a ver esta parte. Como podemos ver, acá se encuentran los 5 Padlets. En primer lugar está el mío, luego está el de la compañera Yarcy, después viene el de la compañera Carolina. Acto seguido nos encontramos con el de la compañera Diana y por último el de la compañera Angie. Estaré comenzando yo por el orden de la presentación. Bueno, como comenté anteriormente, yo estaría comenzando con la presentación de mi Padlet. Para el desarrollo de este mismo, el tema que empleé y en el cual me enfoqué es qué es cultura. Y es la misma temática que estaríamos encontrando en cada uno pues de los ítems que tenemos aquí. En primer lugar vamos a encontrar la definición de la cultura. Podemos decir que en este ítem encontramos el impacto que tiene la cultura y la función que tiene en la sociedad, la importancia que también tiene y de cómo no debe dejar perderse pues por este mismo impacto, valga la redundancia, que mencioné anteriormente. En un segundo lugar encontramos la cultura y la lengua materna y vemos cómo la lengua materna, con esta damos una forma de desarrollo a nuestro propio pensamiento y establecemos los primeros contactos sociales, y es un poco relacionado con la definición que dimos de cultura anteriormente. Digamos que la lengua materna también trae consigo la base de lo que es la cultura y la importancia de esta misma y de su permanencia. En tercer lugar nos encontramos con este video que me pareció muy como claro e importante, y todo lo que dice esta persona que nos habla allí es un señor el cual en todo momento está como dando su perspectiva a lo largo del video, y nos encontramos con las importancias que tienen, que existan las lenguas y la unión que tienen, tan relevantes que logran destacar la lengua materna con la cultura. En cuarto lugar nos encontramos con una actividad en Educaplay, que es sobre sí, no, en ciertas preguntas para reforzar pues la temática que estamos viendo, que es muy corta, es muy está muy como contraída. Sin embargo, creo que es muy precisa y tiene el contenido pues necesario. Por último, nos encontramos con una imagen que nos muestra las diferentes lenguas, las diferentes culturas, y la importancia de todas ellas. Ninguna es superior a la otra, siempre todas tienen su importancia y tienen un impacto en cada lugar, en cada país, en cada región, el cual debe ser protegido y el cual debe ser pues rescatado de alguna u otra manera. Esta fue mi presentación de mi Padlet. Ahora pasaremos a escuchar a la compañera Yarcy sobre su tema y todo lo que ella tiene para comentar individualmente. Después de que ella haga su presentación, entonces seguiremos con el orden antes mencionado. Vendrá la compañera Carolina, después la compañera Diana y por último la compañera Angie, para después pasar a dar un debate argumentativo acerca de los comentarios que hicimos sobre el video que fue obligación para ver a cada una. Hola, mi nombre es Talia Durán y el tema que me correspondió fue parámetros de variación intercultural en la realización de los actos del aula. La lengua materna tiene muchas estructuras lingüísticas y características según la cultura y la relación de sus hablantes. Este Padlet está dividido en 5 secciones. La primera es la relación intercultural con el habla, la segunda es actos del habla, la tercera interculturalidad, el cuarto text y el quinto parámetros. La primera, la relación intercultural con el habla, nos habla de la intercultura y los problemas que genera la intercultura a la hora de comunicarnos. La segunda son actos del habla, que dice, para comprender mejor cómo afecta la intercultural en la realización de los actos del habla, debemos primero saber qué son actos del habla. Aquí en actos del habla encontramos un video donde nos explica qué son actos del habla, cómo se utilizan y algunos ejemplos para su mejor interpretación y conocimiento. La interculturalidad. La interculturalidad interfiere directamente en la producción de la comunicación. Rige la interpretación del habla. Como decíamos antes, nos explican qué son los actos del habla. Y aquí ya vemos cómo se relaciona la interculturalidad y los actos del habla. En el cuarto,
ya vemos un test donde nos hace preguntas básicas sobre la interculturalidad o qué son los actos del habla o cuántos tipos de actos del habla hay. Y ya en la quinta están los parámetros, que es como lo principal de este tema, los parámetros que nos ponen la interculturalidad a la hora de comunicarnos con actos de habla. Actos del habla son frases que nosotros decimos, pero tenemos una intención y se puede interpretar de varias maneras. La interculturalidad ha enriquecido a cada uno de los individuos que se abre a ella. Interculturalidad no solo es interactuar con otros países. En un mismo país se encuentran diferentes culturas, como por ejemplo, tenemos a Colombia, que es rico en cultura. Su lengua es el español, pero maneja diferentes acentos en la diversidad. Esto quiere decir que a pesar de que hablamos un mismo idioma, tenemos diferentes palabras que son propias y nosotros vamos haciéndonos parte de esas otras palabras cuando conocemos su significado. Asimismo, las empezamos a utilizar, lo cual está provocando la interculturalidad y al final todos vamos a conocer el mismo lenguaje porque es el mismo lenguaje, pero con sus variaciones culturales. Hola, hola, mi nombre es Angie Carolina Aldana Morales. Presento mi Padlet. La temática que yo escogí es la noción de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ok, explicaré primero este ítems que es acerca de la temática. Para iniciar, compartiré una cita. Abro comillas. Aprender una lengua conlleva aprender parte de la cultura en la que se ha dado, se da y se dará un sinfín de situaciones culturales. Cierro comillas, Sánchez Lobato, 1999. Esto que dice este autor es muy cierto, pues para la adquisición de una segunda lengua es necesario la noción de una cultura, es necesario el conocimiento, las actitudes y destrezas de la cultura de la lengua que se está aprendiendo. Pues ya que esta nos impedirá desarrollar comportamientos verbales y no verbales inadecuados. ¿A qué se refiere con verbales y no verbales inadecuados? Pondré un ejemplo fácilmente, es cuando un extranjero viene a nuestro país y nosotros, pues muchas regiones acostumbramos a atender o hablar con las personas de manera, digamos, cariñosa, como por ejemplo, mi reina, amor, todas estas cosas, ¿sí? De una manera amable, no tomándolo de otro sentido. Entonces, ¿qué pasa con el extranjero que viene a otro país? Eh, Va a tomar este comportamiento, esta amabilidad como un insulto, ya que él no conoce de pronto la cultura nuestra ni nosotros la de él. Entonces, a eso se refiere con comportamientos verbales y no verbales inadecuados. Por otro lado, esta reflexión sobre la propia cultura hará que los estudiantes se conciencien de que la lengua que están aprendiendo es la expresión de una cultura diferente a la suya, pero que sin embargo también hay similitudes en algunas culturas con la nuestra. Por otro lado, voy a presentar este segundo ítem, que ya se trata de otra temática relacionada y no relacionada, que es la lengua materna y la cultura con la competencia sociocultural para la enseñanza de una lengua extranjera. ¿Qué pasa allí? Voy a mostrar tres partes importantes que debemos considerar y conocer acerca de la competencia sociocultural. Primero, ¿qué entendemos por competencia sociocultural? La competencia sociocultural se trata de que los aprendices no solamente deben dominar el código lingüístico, gramatical de una segunda lengua, sino que también deben ser capaces de dominar, de actuar de forma comunicativamente adecuada, como le decía anteriormente. Lo otro que quería, el otro aspecto de ahí es
¿Cuál es el papel en el marco global de aprendizaje de un idioma extranjero? Aquí ya nos enfocamos en lo que nos están preguntando, que es el marco global, la globalización. ¿Qué tiene que ver la competencia sociocultural, perdón, en, eh, en el marco global? Y bueno, la competencia sociocultural favorece un contacto intercultural cada vez más intenso debido a la globalización, debido al intercambio, a los intercambios comerciales, debido al turismo, entre otras cosas, en donde se requiere la consecución de una competencia comunicativa que asegure que las producciones lingüísticas no son tan solo gramaticales, sino que se adecúan a cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Por último, el concepto que también quería dar de este ítems. Em, ¿Cómo desarrollar esta competencia sociocultural en el aula de segundas lenguas? Eh, Se debe desarrollar no enseñando tanta gramática, como lo he venido diciendo, sino también implementar lo que es la cultura, las creencias, las pautas de conducta, entre otras. De esta manera, no solamente conoceremos la gramática, sino que también conoceremos todo el contexto de cultura, todo el contexto de comunicación, en fin, un fin de cosas. Por otro lado, les quería mostrar un video, eh, el cual da más detallada la información de por qué la cultura es tan importante en el lenguaje, en la adquisición de un nuevo idioma. Aquí una eh, pequeña actividad acerca de lo que es la temática y este ítem de acá. Y para finalizar esta imagen como conclusión, de que la cultura es sumamente importante en la adquisición de un segundo idioma. eh, sí, es la noción de la cultura es la enseñanza de, de un lenguaje extranjero. Es importante siempre conocer la cultura, la gramática y la cultura. En mi Padlet conoceremos el relativismo lingüístico y el relativismo cultural en la lengua materna y su relación con la cultura, la competencia sociocultural para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera dentro de una perspectiva global. En el Padlet encontraremos las definiciones de lo que es el relativismo lingüístico, el relativismo cultural, lengua materna y su relación. Em, el relativismo lingüístico es una versión débil de de la hipótesis worfiana. La hipótesis worfiana habla que la lengua determina el pensamiento y las categorías lingüísticas le limitan y determinan las categorías cognitivas. Quiere decir que la categoría lingüística tan solo influye en el pensamiento y en las decisiones. El relativismo lingüístico nos dice que la cultura a través de la lengua afecta la manera en la que pensamos acerca del mundo que nos rodea, porque una lengua es la taxonomía del mundo de una cultura. Los, los significados que las lenguas pueden expresar varían tanto como las culturas. Y como sabemos, la convención de una cultura se refleja en su lengua porque hay significados que reflejan el vocabulario de algunas lenguas, pero en otras no. Por ejemplo, en inglés, animales y personas tienen legs, piernas, mientras que en español las personas tienen piernas y los animales tienen patas. El relativismo cultural es una corriente que afirma que el estudio de otras culturas ha de realizarse de forma empática, es decir, cada cultura tiene sus particularidades, ninguna es superior a otra, y pues esta consiste en estudiar el resto de las culturas, abordando la visión que nos imprime
nuestra es propia. Em, Como ejemplo, podemos tomar algunas que chocan con nuestras prácticas habituales, que sería como la poligamia. En, en- en varias sociedades como la musulmana es legal tener dos o más esposas, en cambio aquí no. Pues la vestimenta, es común que los miembros de otras tribus vayan con poca ropa, en algunos casos solo tapando los órganos genitales. Em, con esto, el relativismo cultural quiere dar a entender que estas prácticas no son malas, solo son diferentes. Y también pues es importante observar que aunque la mayoría de los estudios se haya ocupado de conceptos codificados a través del lexemas, las lenguas también se diferencian en relación con conceptos más abstractos, codificados en general por una idea o construcciones gramaticales. Así como, por ejemplo, sabemos que dos lenguas pueden disponer del mismo tiempo verbal, pero codificar con el concepto parcial o totalmente diferente. Aprender una lengua extranjera supone, entre otras cosas, conocer un mundo alternativo de percibir, conceptuar y organizar la realidad. En ello radica sin duda el mayor reto para el mismo, el tiempo, el mayor beneficio intelectual que podemos obtener cuando emprendemos el camino del aprendizaje de una nueva lengua. Bueno, en mi parte de competencia comunicativa y competencia sociocultural, yo doy muchos puntos, que son 5, pero en sí voy a resumir todo esto más o menos en lo que yo pude entender, que es primero, pues se tiene que partir de la competencia lingüística como una crítica del lenguaje según pues que esta es la que constituye ya el hablante o el oyente y que cada una tiene su propia lengua. Entonces, esta es la que permite combinar léxico, morfología y es la que comprende las oraciones pues con sentido. De ahí es donde se proporciona el concepto de competencia comunicativa, que es la que abarca elementos en contexto, digamos, como contextuales, dimensionales, pues, pragmáticos y demás. Y el más importante es el de las reglas del saber del uso de la lengua. Competencias socioculturales se refiere a pues, condiciones del uso ya de la lengua en convenciones sociales, supongamos que como normas de cortesía, normas de relaciones, pues de sexos, clases o géneros que conllevan ya la destreza, el conocimiento y habilidades pues de cada hablante. También la competencia sociocultural e intercultural son las que pues en sí son las que tienen las reglas que regulan el uso lingüístico en sí contexto. Supongamos que el error de la competencia lingüística se desconoce, bueno, en lo gramatical es cuando hay causas o, bueno, malentendidos, graves malentendidos con el hablante. En sí, los malentendidos y la mala interpretación de algunas palabras es falta de competencia sociocultural muchas de las veces, ya que los factores se conocen digamos, cuando uno conoce a fondo la cultura, es cuando se conoce el error de sociocultural. Para la enseñanza de la competencia de la sociocultural en segundas lenguas, pues a este se le tiene un papel importante, que es garantizar un cambio pues, ya comunicativo, que es el estudio de los lenguajes gramaticales, cuando la relación entre lengua y cultura normalmente son los actos de habla, donde se aborda o se lleva a cabo el saber expresarse, el poder quejarse, pues, pedir peticiones y entre otros más, que pues, en contexto el aprendizaje de segunda lengua es el que opta en el poder en la cultura poder enseñar
el entorno pues, de otras culturas, en ese caso sería ya donde se definiría lengua extranjera en sí. Entonces, ese sería mi parte de la exposición del Padlet. Gracias. Bueno, y ya habiendo visto todas estas temáticas de los Padlets anteriormente, pues expuestas por mis compañeras y por mí, estamos en la parte donde vamos a hacer pues la socialización también de nuestros comentarios respecto al video Lengua, Cultura e Identidad, el cual fue visto por cada una anteriormente. Y bueno, vamos a comenzar con la compañera Carolina. Ella será la primera en exponernos esta parte tan importante. Según lo que dicen mis compañeras sobre su opinión del video Lenguaje, Cultura e Identidad, lo que yo pienso y pude rescatar de ahí es que nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar sí nos da una identidad. ¿Por qué? Porque por el lenguaje, por nuestra habla, está compuesto de muchas cosas. Está compuesto de la gramática, del acento, de su fonología, de su sintaxis, de cómo armamos nosotros las frases cuando las decimos. Y todo eso hace parte de nuestra identidad, pero no de nuestra identidad de si somos mujer o hombre o algo otra orientación sexual o lo que se considere, sino que más que eso nos identifica de dónde somos. Si nosotros somos de Boyacá, vamos a hablar de una forma. Si somos de acá del llano, vamos a hablar de otra. Y a veces no nos damos cuenta de eso, pero cuando salimos de nuestro territorio, de nuestra zona, nosotros no nos damos cuenta de cómo nos identifica nuestra forma de hablar. Pero ya al interactuar con otras personas que no hacen parte de nuestra zona, sí, te dicen tú eres de tal lado, por cómo hablas, por el acento que tienes, por las palabras que utilizan. Y así mismo tú escuchas hablar a alguien y puedes decir, no, es que ese es del Chocó, o es ese es boyaco, o es rolo, así, cosas así. Entonces creo que el lenguaje sí nos da identidad, pero más que como se ha venido viendo en estos tiempos que se cambia la A, se cambia la E por una X o por una E. Más que eso, es como persona que nos identifica, nuestras raíces, de dónde venimos, qué traemos. Y en cuanto a la identidad de género, creo que es algo irrelevante porque sea mujer, sea hombre o otros, todos merecen respeto y tener a todos contentos es muy difícil. Entonces me salta la duda de cómo solucionar ese problema de no excluir, por decir así, a nadie del lenguaje. En el video nos hablaban de que hay idiomas que no tienen el hecho de que es mujer y es hombre. Y es que si generalizamos, acá no es por una conducta machista de que a todos lo generalizamos como los niños, no, a mi parecer. Y por otra parte, en la forma correcta de hablar, nos explicaban que toda forma de hablar es correcta, pero simplemente tu forma de hablar dice quién eres. Bueno, de acuerdo al video, mis opiniones, bueno, hablaré primero una. Eh, una que me llamó la atención es lo que dice Concepción Company, que dice: quien pone látigos y normas sobre la lengua somos los propios hablantes. Eso quiere decir que al momento de comunicarnos con alguien, de emitir algo, automáticamente ya es gramatical lo que hemos hablado. Es decir, que somos muy espontáneos al momento de hablar, al momento de comunicarnos. Nunca
eh, indagamos en las reales academias el hecho, el preguntarnos si está correcto lo que acabamos de decir o no, sino que preguntamos si tal palabra se dice así, así, como por ejemplo se dice haya o aiga, ¿sí? Es un ejemplo que ella ponía ahí. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que hoy en día ya eh, la lengua es la que es manejada por nosotros mismos, no por las academias, no son ya normativas, sino que nosotros mismos somos los que la manejamos. Como lo decía mi compañera Jarcy, eh, nosotros tenemos la lengua, nosotros somos los que manejamos la lengua, ¿sí? Ya las reales academias ya no son importantes, pero ya no las indagamos tanto, sino que simplemente, como lo decía antes, buscamos, es correcto, así se dice, tal cosa. Entonces es una de las cositas que me llamó la atención. Por otro lado, eh, hay otra cosa que me llamó mucho la atención y que de pronto sabía y no sabía o nunca le había puesto cuidado, pero que es importante. Eh, Saber que la identidad hace que uno sepa qué persona es a la hora de hablar. O sea, a la hora de hablar, una persona sabemos de dónde es, cuántos años puede tener, sabemos miles de cosas cuando la persona empieza a dialogar. Eh, Retroalimentando lo que dice mi compañera Jarcy eh, sobre la identidad, que al momento de hablar se saben muchos aspectos de esa persona. Eh, Sin embargo, eh, como lo decía, la identidad, al momento de hablar, sabemos nuestra identidad. Y muchas veces cuando chateamos de la manera en que nosotros somos. Un ejemplo, pues, si somos muy, por decirlo así, groseros, entonces cuando chateamos de manera agresiva o algo así. Oñero, por decirlo así, eh, esa palabra. Entonces, cuando chateamos con una persona, pues vamos a hablar igual. Pero entonces, cuando tenemos un ejemplo que ponía ahí la doctora, era que cuando teníamos digamos, una entrevista, era necesario eh, escribir correctamente, empezar la normatividad gramatical, como por decirlo así. Porque si escribimos como somos, o sea, la identidad que somos, así como lo decía, de pronto de una manera agresiva, en un currículum, en un Twitter, en algo, entonces, ¿qué va a pensar la otra persona de nosotros? Pues obviamente no vamos a ser elegidos. Por eso es importante la educación, la gramática, ¿sí? Eh, Saber escribir correctamente, no como escribimos en un chat, sino aprender a diferenciar entre esas. Eh, bueno, en conclusión de todo esto, la lengua, la cultura y la entidad son algo extraordinario. Cada concepto que decía mis compañeras eh, es increíble cómo es de importante la cultura, la lengua y la identidad en una adquisición de una segunda lengua en nuestra vida cotidiana, cómo es de importante conocer, indagar en ese tema.
muchas veces no conocemos a fondo, sino simplemente lo que siempre nos enseñan. Lo que decía anteriormente, la gramática, simplemente eh, lo mismo de siempre, lo mismo que las aulas siempre enseñan. Por eso es importante indagar el tema y nosotros como docentes en formación eh, empezar a implementar esa educación, esas estrategias para, pues, para implementarlo en, más adelante en nuestro futuro como ya docentes e ir em, implementando en los estudiantes, que conozcan la cultura, que conozcan la lengua como tal, la cultura, las competencias comunicativas y todo ello. Bueno, eso es todo. Bueno, yo en mi comentario, yo creo que estoy de acuerdo también con el comentario que hizo, bueno, la exposición, lo que expuso Diana, en el momento en que, pues Concepción decía que la gramática no era ni incluyente ni excluyente, entonces, como hablantes, pienso que abarca, en este caso, pues tanto los hombres como las mujeres no abarcan el mismo lugar de jerarquía. Por ende, pues en este caso, por eso pienso que es muy importante el lenguaje con el género. Ya en la comunidad, en la comunicación, pues con la sociedad, es como saber manejarla en sí. También creo que la lengua no marca género, como decía Concepción, eh, porque la gramática tiene demasiadas cosas por hablar. En este caso, como nosotros los hablantes somos muy espontáneos, lo que decía Diana, al ser espontáneos, eh, hay que saber manejarla en la hora de cuando nosotros explicamos, estructuramos o decimos algo, ya que no es lo mismo, digamos, al hablarlo, al poder escribirlo. Entonces, la cultura y la identidad en lo gramática no se les, mm, a la hora pues de esto, de la valoración hacia el otro se considera muy influyente, ya que pues la presentación, la identidad de nosotros tiene una presentación que es la lengua. Y entonces aquí también otra cosa, otro punto que yo sumo es que pues el género no se gana, sino más bien uno lo elige de la forma en que uno quiera, con las habilidades, destrezas, la inteligencia, con lo que yo decía en las competencias socioculturales en el PALDE, cuando se hace el uso de la lengua en convenciones sociales, que eran clases, en grupos. En sí es la forma de lanzar a la persona en la cual es la que ayuda a comprender las relaciones en sí en este entorno cultural. Eso. Sobre el video que vimos, hay algunas cosas que se mencionan, por lo menos al momento de hablar, bueno, cuando hablaba Concepción, que mencionaba que la gramática no es incluyente ni excluyente, pero sí el lenguaje y el discurso lo llega a ser, lo llegan a ser. Pues el equilibrio que hay con el género, pues ahorita pues es muy desigual. Y pues se puede decir que la gramática es es totalmente aséptica, está porque funciona a la comunidad, pero al momento de usarla puede ser sexista, y pues al hablar somos muy espontáneos y no tenemos reglas gramaticales y hablamos de manera formal, pues esta recoge únicamente los repositorios históricos. También conocer una lengua no debería ser como una labor solo académica, s- sino podemos utilizarla como, o sea, como especializada, pues todo como parte de ella y la integramos, la mejoramos y la alternamos. Como, es como, es como parte de nuestra identidad,
pues el lenguaje es algo que nos pertenece de manera espontánea y no meramente académica, como ya lo había mencionado antes. Bueno, y como hemos podido ir escuchando los comentarios de las compañeras, me parece que han sido todos muy importantes y a pesar de que ha sido de manera individual que cada una ha visto este video, cada una ha hecho sus comentarios, pues al final reunimos todas un contenido el cual puede estar muy de acuerdo. En mi caso, me encuentro muy como relacionada con lo que la compañera Carolina nos exponía. Por mi parte, mi comentario viene un poco más desde el punto de que la lengua no es solamente un sistema de comunicación, trae consigo muchas más cosas como lo es la cultura y la identidad, que a pesar de ser este el título del video, pues tiene mucho que ver de manera general con todo lo que tratan estas mujeres allí. Siento que trae unos cuestionantes que son muy importantes, como eso no es incluyente o excluyente la lengua, de qué manera encontramos la identidad, de qué manera se comunican tanto el género masculino como el género femenino. Eh, Siento que hay una relación entre la lengua y la cultura que es pues inevitablemente vista, este, y que es de suma importancia de mantener en viva, porque puede que se pierda mucho el hecho de que la relación que existe entre la lengua y la cultura, que en realidad es casi que el mismo origen, por así decirlo, y lo que al final podría llevar a la identidad del propio individuo. Me parece que ha sido muy importante todo lo que se ha visto acá, todo lo que cada una ha podido exponer, tanto de sus Padlets y de la temática que cada una pues eligió, que al final todas nos llevan a hablar de la lengua materna, pero también de su cultura y todo lo que, todas las características que esta engloba. Entonces considero que ha sido muy importante y que es un tema de seguir viendo y de seguir explorando para pues los próximos trabajos y también para nuestro desarrollo como futuras profesionales, como futuras licenciadas. Sobre todo porque nosotras nos enfocamos pues en una lengua extranjera, pero que no puede perderse de vista tampoco para que los estudiantes puedan aprender esta lengua, que en este caso es el inglés, y también poder pues enseñarles desde la cultura y la identidad que puede tener cada uno. Entonces esta fue nuestra presentación, muchas gracias.